Viera yo cómo me maravillo. Yo digo, ay, Dios mío, qué bueno fuera que no le fallara. Pero al ver su palabra vemos que Él llama indignos. Él nos escoge y nos da honra. Él nos da honra. Le voy a decir algo, hermano. Y yo entiendo que solo el hecho de estar perseverando hasta el día de hoy es una honra muy grande, hermano. Porque, le digo porque el estar perseverando en este tiempo es una habilitación, es una enorme oportunidad para recibir uno de los galardones más grandes que el ser humano puede soñar. Y es el arrebatamiento, hermano. Si con solo el hecho de haber sido salvo y estar todavía perseverando en el Señor, oh hermano, eso ya es una tremenda bendición. Y que su Espíritu Santo todavía trabaje en nosotros, hermosee la iglesia, traiga esos regalos. Porque recuérdese pues, toda esa administración que el eunuco trajo a Esther, todos los regalos que le trajo Eliezer a Rebeca, son los regalos que el Espíritu Santo está trayendo. Me recuerdo, quizá como un año, estaba adorando por ahí estábamos y me permitió ver algo el Señor, y vi como uno de los Reyes Magos, como uno de los sabios, ¿verdad?, cargados de regalos, pero un ser muy regio, noble, con vestiduras de noble, como un rey, como el enviado de un rey, y venía como a entregar. Solo ese gesto le vi, y eso fue todo. Y entonces yo entendí muy bien, gracias a él lo entendí, que era esos regalos que el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia. Por eso yo creo al 100% las profecías, hermanos, cuando nos dicen de que estamos avanzando, de que vamos todavía para más. Porque yo le digo algo, hermano, si el Señor no nos estuviera dando, ya no estuviéramos aquí, hermano. No estuviéramos perseverando si no nos estuviera dando. Ese es quizá un extremo, ¿verdad? Usted me podría decir. Pero el Señor nos está dando y está trayendo a nuestras vidas. Porque el asunto, hermano, es que a veces el centro de formación para la élite del ejército, hablando en términos de ejército terrenal, pero aplicándolo a lo espiritual, el centro de formación del Espíritu Santo para los soldados de Cristo es el desierto. Es el desierto. Entonces en el desierto como que no se siente muy rico, hermano. No se siente como cuando ya está graduado uno, ¿verdad? Y llega con la corbata, que llega con el saco, o como los militares que llegan con su guerrera, con su uniforme nítido, las botas lustradas. Pero semanas antes, un par de meses antes, cuando estaban sacando el curso, estaban llenos de lodo en la montaña, aguantando hambre, todos rayados, quizá enfermos con una malaria, como los tezones, por ejemplo. Entonces lo que quiero decirle con eso es que a veces no se siente mucho. Se necesita la sensibilidad en nuestro espíritu para que entendamos lo que el Espíritu también está haciendo con nosotros. Entonces, qué importante es que sepamos y entendamos, en este tiempo estamos siendo perfeccionados. Estamos siendo perfeccionados. Y yo se lo voy a demostrar con la palabra, hermano, aunque yo sé que usted recibió estos 3 días, este fin de semana. Y yo el sábado en la noche me ponía a buscar algo y espigaba un poquito en la palabra,
con el poquito de fuerzas que me quedaban y miraba Primera de Juan 2:5, hermano, y me impactó, porque dice, mire, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y en esto sabemos que estamos en él. Entonces, le hago una pregunta. ¿Usted ha estado guardando la palabra? Entonces está siendo perfeccionado en el amor. Usted busca guardar la palabra, usted atesora la palabra, usted busca obedecer a la palabra, usted busca cambiar aquellos hábitos cuando la palabra viene y como un espejo, dice Santiago, me detecto que tengo una espinilla ahí tan fea que no me la había visto, pero entonces cuando la palabra nos confronta y entonces usted quiere, y entonces ahí pide ayuda, porque no quiere realmente en su alma, pero su espíritu le dice, necesitas hacerlo, porque es la palabra. Entonces, hermano, en eso nosotros comprobamos que estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios, en el amor de Dios. Porque no escuchamos, no sé si me equivoco, hermanos, al Señor Jesucristo diciéndole te amo a los que amaba. ¿Qué hizo Él? Obedeció la palabra del Padre, cumplió la obra, cumplió la misión del Padre, y así nos amó. ¿Cómo nos amó el Señor? ¿Cómo dice que nos amó? Con amor eterno. ¿Cómo dice que nos amó? Otro versículo. Juan 3:16, ¿se lo sabe? Darnos. Entonces usted se comienza a evaluar, ¿a qué me doy yo? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿En qué doy mi vida? Le doy a mi familia, le doy a mi trabajo, le doy a Dios, y le doy a esto, y le doy al otro, y le doy un poquitito a esto. Es darnos. Entonces el Señor, demostrándonos su amor, se dio todo. Nos dio lo más valioso, el tesoro más grande que tenía. Nos lo dio. Entonces nosotros, hermano, y aquí yo me inquieto para ver un tema aquí, ¿verdad? Con esto de guardar la palabra. Porque ahí va a encontrar usted otro versículo también, ahí creo que de los primeros 3 versículos de aquí del segundo capítulo de 1 Juan. Porque el que guarda su palabra, dice verso 5, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Mire esta otra versión, hermano, la Biblia, la palabra. Dice, el amor de Dios alcanza su verdadera perfección. Todavía esta versión me impactó más. Quizá por el retiro, ¿verdad? Por el rema del retiro. El amor de Dios alcanza su verdadera perfección en aquel que cumple su palabra. Pero ojo, hermano, esto no es que se mueve todo alrededor del retiro. 3 días de retiro en Ebenezer Ceiba, no. El retiro en Ebenezer Ceiba se movió a causa de la inquietud del Espíritu Santo, por lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia en este último tiempo. Porque el Espíritu Santo va a perfeccionar la iglesia. Porque la iglesia que se casa es la perfecta. Entonces, hermano, mire usted, ante eso que he mencionado, qué oportunidad la que tenemos nosotros. De ser ¿qué? Parte de la novia, de la perfecta. Por eso le decía, el enorme privilegio de tener la oportunidad del acceso, porque también hay una decisión en nosotros. Hay una seducción de parte del Señor. Cuando andamos tal vez en alguna rebeldía, como dicen los primeros 13 versículos de Oseas 2. Pero en el verso 14 dice, entonces pero he aquí yo la seduciré y la llevaré al desierto para que se enamore de mí. Pero tenemos que reaccionar a esa seducción, a esa santa seducción. El amor de Dios alcanza su verdadera perfección en aquel que cumple su palabra. Y
Ahí es donde vamos con lo que decíamos de Juan 3:16 ¿qué implica que yo guarde la palabra? Por eso ahí hay un tema y podría ser hasta un congreso entero, hermano, o perdón, un retiro de 3 días y no sería suficiente guardar la palabra, porque una de las cosas, hermano, a la que nos va a llevar morir a la palabra va a ser ¿qué? A morir, y eso no es facilito. Eso no es bonito para el alma, es duro, porque el alma tiene que ser triturada, así como el aceite, así como el olivo para sacar el aceite, tiene que ser triturado. Entonces, pero esa es la perfección, y entonces toca morir, ¿verdad? Por mencionar una cosa, no es el tema, hermano, solo quiero mencionarle aquí la parte de la perfección, porque eso es lo que me puse a buscar, ¿verdad? Y perfección en el griego es teleió, como mencionaba mi amada creo que el sábado, es el verbo en griego, perfeccionar, teleió, y de ahí viene teleios también. Y dice, hermano, mire, que es también completar, consumar, acabar, cumplir. Entonces, qué bendición, hermano, como decían los hermanos de doctrina, de mayordomía, comenzar, continuar y culminar, y corderitos también, porque esa es una unción, esa es una habilitación. ¿Cuántos se han quedado en el camino, hermano? Mire, si usted aquí todavía, o sea, le digo, mire, si aquí está todavía, no porque le quiero dar un trofeo, es para que usted le dé gloria al Señor, porque es por su fidelidad, amor y gracia que estamos aquí todavía. Entonces, al final, hasta el final, llegan los completos. Llegan los que completan su carrera. Llegan los que cumplen, los que consuman. Y el Señor, tenemos promesa, porque Él empezó y va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Pero también nosotros tenemos que poner, ¿verdad? Tenemos que poner. Entonces, hermano, al ver aquí el término griego de perfeccionar, está hablando del final. Está hablando de finalizar. Está hablando también de la obra que Él comenzó. Recuerda lo que el Señor le dijo a los discípulos: vayan y díganle a ese zorro que el primero y el segundo día libero demonios, sano enfermos, y el tercero termino la obra que comencé. Y Él ya está por terminar la obra en su iglesia. ¿Y quién la está terminando? El Espíritu Santo. Entonces me llamaba la atención cuando el apóstol Germán, incluso en el video que puso, creo que lo pusieron el domingo, creo yo, y mencionaba pues que mejores son los finales. Y aquí ando esta pulsera todavía que dice Isaías 46:10. Él anuncia nuestro final desde el principio. Su final, por eso le he dicho, está escrito en la Biblia. Ay, ¿a dónde voy a ir a ver, hermano? ¿Cuánto voy a? Léase toda la Biblia y ahí va a encontrar su final. Porque nuestro final tiene una garantía de éxito, tiene una garantía de perfección, hermano. Entonces, hemos de buscar eso por su Espíritu Santo, terminar nuestra carrera, terminar, que el Señor termine la obra en mí. Entonces, y se fijó la imagen, ¿verdad? Que creo que en la palabra tenemos ejemplos, pues, como la vasija en las manos del alfarero, ¿verdad? Y el oro, para que termine, hermano, para que termine un diamante en un anillo, hermano, todo lo que pasa el diamante. Para que el oro termine en un anillo, todo lo que pasa. La vasija también. Entonces, por eso le digo, usted está siendo perfeccionado y lo que siente también es tal vez ganas de decir, ay, que duele. Pero estamos siendo perfeccionados. Y yo le decía de esto a mi amada el domingo temprano en la mañana, porque
Me acosté con ese versículo el sábado y entonces dije, en la mañana estoy ahí bañándome y le comentaba esto. Y dije yo, realmente que el Señor está obrando en nuestras vidas. El Señor está obrando en nuestras vidas. Que el Señor nos dé colirio para ver sus maravillas en nuestras vidas, hermano. Para poder ver lo que Él está haciendo en nosotros. Pero por eso, la vida del justo, ¿en qué consiste? En la fe. ¿Y qué nos toca? Creer que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, hermano, no solamente va a vencer nuestros enemigos, no solamente me va a proveer, no solamente me va a mantener con vida, es decir, en cuanto a la salud, sino que también me va a perfeccionar, porque Él prometió que la obra que comenzó la va a terminar. La va a terminar. Entonces, esta palabra perfección nos está hablando de la obra terminada en nosotros, del tiempo final. Y es interesante, hermano, que esta inquietud venga también en este tiempo del año, que estamos terminando el año. ¿Y qué mes, verdad? El 12 figura o tipifica gobierno, el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo estamos terminando bien, hermano. Casa de Benecer, lo estás terminando bien, buscando del Señor, amándole, recibiendo su palabra, reuniéndonos, hermano. Este es un ejercicio de aquella reunión que vamos a tener en las nubes. Esto es poner por obra la palabra, estar en la reunión. No como se ministran allá afuera algunos, ¿verdad? Otro año ya se ha ido. Tristes, hermano. Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti. Hermano, quiero que veamos algunos ejemplos. Éxodo 34, 21. 22 dice: 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Hermano, ahí no dice final. Sí es el final de la semana, hermano. Y mire lo que dice: 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Entonces, ¿de qué nos habla este ciclo? ¿De qué nos habla este final? Que tenemos que terminar en descanso, en reposo. El final de nuestra vida también. Nosotros, al venir al Señor, aquí todavía en esta dimensión terrenal, encontramos el reposo para nuestras almas. Venid a mí los que están cansados y cargados, y os haré descansar. Pero hermano, el entrar a Canaán para Israel fue el descanso de aquellas jornadas en el desierto, fue el descanso de una vida de esclavitud. Eso representaba Canaán para el pueblo de Israel. El reposo, ya no más andar de desierto en desierto, sino a establecerse en un solo lugar, heredar. Entonces, hermano, un día también como iglesia vamos a llegar con el Señor a nuestro reposo. Ya el reposo de todo lo que implica esta dimensión terrenal. Entonces, como un ejemplo se lo traía, ¿verdad? Y dice también, hermano, hablando de otro final: aún en el tiempo de arar y de segar descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos, mire como dice, de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al final del año. Hermano, ¿cómo vamos a terminar nuestra vida? Hoy las profecías nos lo dijeron. ¿Cómo vamos a terminar? Llenos, es decir, recogiendo la cosecha. ¿La cosecha de qué? De todo lo que hemos venido sembrando con lágrimas, de todo lo que hemos venido sembrando con obediencia, porque la obediencia a veces va a implicar llorar, hermano. La obediencia a la palabra va a implicar a veces dolor, va a implicar a veces pérdida material. Pero al final viene una cosecha. ¿Y cómo terminamos? Llenos.
Llenos nuestros graneros, hermano. Llena nuestra alacena. Llena nuestras vidas de los tesoros de Dios. Porque con Él cosechamos, hermano. Él siembra y Él cosecha, nosotros también. Y mire cómo dice el final. Al final del año vamos a cosechar. Isaías 32:18 dice: entonces habitará mi pueblo en albergue de paz. Mire cómo dice, hablando del reposo también. En albergue de paz, en mansiones seguras. Mire la figura, hermano. Y en moradas de reposo. Isaías 32:18. Y hay mucho versículo porque la palabra nos habla mucho acerca de este tema. Hebreos 3, del 7 al 11. Mire cómo le decía al final el reposo y los que no entraron en el reposo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Hebreos 3, 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mire, oír. Que tengamos oídos para oír la voz del Espíritu Santo, la inquietud del Espíritu Santo. Esos oídos, como quien dice, aquí en el corazón, pues. Para estar prestos, esos oídos en nuestro espíritu. Para oír la inquietud del Espíritu Santo, el impulso del Espíritu Santo. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba. Y vieron mis obras. Pero no tenían ojos para ver, no tenían colirio en sus ojos, no podían ver por el Espíritu. 40 años vieron mis obras, vieron caer el maná, vieron caer los codornices, hermano. Vieron aquella columna de fuego, vieron un mar abierto. ¿Usted ha visto un mar abierto, hermano? ¿Usted ha visto un río detenido en su corriente de agua y quedar en seco? Hermano, contésteme. No. Qué hermoso, ¿verdad? Que podamos creer sin haber visto todo eso. Y esa es la convicción, esa es la revelación, ese es el entendimiento que viene por el Espíritu Santo. Porque estos vieron 40 años sus obras, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y eso es lo que espera para nosotros, hermano. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso nos dejó la semana, sea el calendario que tenemos nosotros, o el calendario de los hebreos allá, los judíos. Pero al final de la semana hay un descanso, para que no se nos olvide que en Él tenemos descanso. Es un recordatorio. La fiesta de las semanas son fiestas para recordar, son fiestas memoriales, para que recordemos que Jesucristo es nuestro descanso, nuestro Señor. La fiesta de la cosecha al final del año. Entonces, el poder del Señor es muy grande, hermanos, para que al final de este año, en los días que quedan, seamos reivindicados, que seamos abundados y recibamos, hermano, y recojamos cosecha junto con nuestro Señor. Job 8:7, Biblia textual, dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu final prosperará en gran manera. No importa, hermano, lo de antes, lo de atrás. La profecía hoy, hermano, diciéndonos. Mi esposa no sabe del tema, hermano. Yo solo le dije lo de los finales y que el Señor me había hablado de eso, ¿verdad? Entonces, aunque tu principio ha sido pequeño, nuestro final va a ser próspero, hermano. Estamos terminando el año, el ciclo anual, estamos en el último mes. No importa todo lo que hemos vivido en este año, si ha habido dificultad de esto, de lo otro, carga, cansancio,
El Señor nos va a remunerar, el Señor va a traer retribución a nuestras vidas. Y terminémoslo bien, buscando del Señor, recibiendo el mensaje de la palabra, recibiendo en el Espíritu también, hermano, la proclama profética para el siguiente ciclo anual 2023, siendo reivindicados en el Señor. Y no nos dejemos atraer por otros espíritus en estos días que termina el año, sino que su Espíritu Santo sea el que nos llene de todo lo que necesitamos ser llenos, hermano. Las llenuras genuinas. La iglesia del Señor, por eso se llama de Cristo, no encuentra llenuras en otro lugar que no sea en su presencia, que no sea en el Señor. No existe, no hay otro lugar, no hay otra llenura para la iglesia fuera de las llenuras que el Espíritu Santo trae para su iglesia. Entonces, todo lo que necesitamos, hermano. Yo estoy convencido, hermano, que aun cuando las fuerzas físicas faltan, aun cuando la salud falta, lo que necesito es estar en su presencia. Él restituye las fuerzas, Él restituye la salud. Él es Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. Claro, yo no le estoy diciendo, ¿verdad? Él nos da la salud y la medicina, ¿verdad? Tranquilo. Pero sí, eso es lo que necesitamos. Y en este tiempo, hermano, que se vive una de las fiestas paganas más fuertes que hay, tenemos que seguir avanzando en el Señor. Seguir avanzando en el Señor. Seguir sacando algunas cosas del corazón. Del corazón. Porque meterle fuego a un arbolito y el arbolito sigue en el corazón, hermano, todavía está ahí. Entonces, es por revelación, es por el Espíritu Santo. No es con legalismo, ni con señalamientos, ni juzgar, ¿verdad? Si usted llega a una casa ahí, hermano, y está lleno de luces el arbolito, tranquilo. Lo invitan a un tamal, ore de gracias al Señor y disfrute ese tamal. No mucho, ¿verdad? Solo uno. Entonces, hermano, nosotros terminamos llenos con el Señor, siendo ministrados y perfeccionados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Mire Eclesiastés 7:8. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mire, hermano, la promesa que hay a través del profeta Oseas. Oseas 3:5 dice: después los hijos de Israel volverán. Mire cómo dice, hermano. Después, señalando al final, los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Oseas 3:5. Por eso hablemos hoy entonces un poquito de lo que es la obra completa. La obra completa, lo que el Señor está completando en nosotros, esa obra que Él está terminando en nosotros. Y quisiera que viéramos algunos finales en la palabra, y no todos los finales pues son felices, ¿verdad? Porque a Datán y a Abirán y a Corén, el final no fue nada bonito, hermano. Nada agradable. El final de Judas y este otro que se ahorcó, ¿cómo se llama? Consejero de David, Aitofel, no fue ningún final bonito. Pero hay muchos finales, pero esos no son los finales de la iglesia. Si no hablemos de los finales que están para la iglesia, pues. Y al final de los tiempos o días, porque también dice la palabra, ¿verdad?, que en los últimos días vendrán burladores. Y yo me ponía a meditar y a mirar la acción de esos burladores. Ese es otro tema hermoso, hermano, que es muy para este tiempo, para la iglesia. Y nosotros necesitamos conocer el obrar de un burlador. Y un burlador, una de las cosas que hace es que cuestiona las promesas. ¿Cuál promesa? Por ejemplo, de que viene por su iglesia. Porque hoy día, hermano, hay ministros,
pesados, hermano, hasta en seguidores y en likes, ¿verdad? Millones, y diciendo que no. Entonces, en los últimos días estamos viviendo un tiempo en el que tenemos que tener oído para oír al Espíritu Santo. Entonces, si usted ve pues por eso a alguien, ¿verdad?, cuestionando promesas de la palabra del Señor, póngale ojo, ¿verdad?, y una marquita ahí como para seguirlo chequeando y evaluando, hermano. Sí, por mucho renombre que tenga, doble marquita si tiene renombre. No, y sin altivez, hermano. No estamos hablando por altivez o prepotencia, Dios nos guarde y nos libre, sino que tenemos que ser entendidos. No dejarnos maravillar por una luz solamente, ¿verdad? Porque recuerde, seremos conocidos por los frutos. Por los frutos. Aquella muchacha que iba diciendo, ¿cómo es que decía? La que reprendió Pablo: estos hombres son hombres tremendos de Dios. Háganles caso, decía. Son hijos del Dios Altísimo. Y todos, tremenda mujer a lo mejor, decían. No todos, pues, algunos. Pero Pablo reprendió porque era un espíritu de adivinación. A Bar Jesús, hermano, lo seguían muchos. Y era un lleno. Era un lleno, pero de engaño. Pero de engaño. ¿Quién identificó la llenura de engaño en Bar Jesús? ¿Quién confrontó la llenura falsa en Bar Jesús? Otro lleno, pero del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para identificar esas falsas llenuras hoy día. Entonces, hermano, acompáñame por favor. ¿Y cómo vamos con el tiempo? Apocalipsis 3:10, mire un final, hermano. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Hermano, esto es el final de la auditoría que le hacen a esta séptima iglesia. Porque a las siete iglesias se les hace una auditoría, ¿verdad? Y yo te he encontrado que tú has dejado tu primer amor. Yo he encontrado que tus obras, yo he encontrado que en ti está la sinagoga de Satanás. Y a esta iglesia le dicen, mire, has guardado la palabra de mi perseverancia. Entonces, hermano, esta es la iglesia Filadelfia. Y Filadelfia habla de ese amor, ¿verdad? El amor filial. Pero de amor, es una iglesia que ama. Al ver entonces esta iglesia y su final, y recuerda lo que le mencioné de primera de Juan 2:5. El que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, por eso necesitamos ser perfeccionados por el Espíritu Santo. Y en el amor, en este caso. ¿Por qué? Porque el amor por su palabra, primero por el Señor, hermano. Si amamos al Señor, amamos su palabra. Entre más amemos al Señor, más amamos su palabra. Entonces la vamos a guardar. Pero hermano, qué hermoso poder guardar la palabra de su perseverancia o de su paciencia, dice otra traducción. Porque mira, hermano, nos va a librar de la destrucción que viene en la tribulación. Entonces, hermano, aquí tipifica la iglesia que ama. Este final o esta iglesia, este final de esta iglesia, la iglesia que ama. ¿Cómo termina? Completa su obra. ¿Cómo termina? Arrebatados, librados de la destrucción o de la situación que viene, hermano. Miremos otro final. Job 42, 12, 13. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas.
¿A quién nos puede tipificar Job? El Señor dijo quién era Job, que era un varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Esos tienen un final perfecto, terminan bien, su final es bueno. ¿Cómo terminan? Aquí le puse yo, su final es una familia y próspero. Familia próspera. Porque recuerda que habían muerto los hijos de Job, pero terminó con 7 hijos y 3 hijas. Porque así dice el Salmo 127. Feliz, dice la versión Septuaginta, Salmo 128, perdón. Feliz es el hogar del justo. Dice, bienaventurados los que temen al Señor y los que andan en sus caminos, los frutos de tus palmas conocerás, o sea, de tus manos. Bienaventurados eres y bellamente te estarás. Tu mujer como vid rica en los costados de tu casa y tus hijos como vástagos de olivas en contorno de tu mesa. Entonces, el justo, las familias de los justos terminan bien. Los temerosos, los que están apartados del mal. Y así tenemos que terminar también nosotros. Miqueas 4:1 dice: y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Hermano, aquí está hablando y podemos ver varias aplicaciones también, porque aquí habla, dice, el monte de la casa del Señor. Primero, como casa de Dios, tenemos que ser un monte, primero que todo, ¿verdad? Ser un monte. ¿Qué implica? Tener vida del Espíritu, vida de altura, porque en la altura, en el monte, es donde el Señor manifiesta su gloria, así como lo hizo con Moisés. En el monte de Sión somos renovados, somos redimidos. En el monte de Dios es donde el Señor glorifica, transforma, visita a los redimidos de Sión, al remanente fiel. Allí son formados los fieles, en el monte de Sión. De ahí sale el remanente fiel, dice Reyes. No recuerdo, primero o segunda de Reyes. Del monte de Sión. Entonces dice el final, miren, los últimos días, que en el monte de Dios, de la casa del Señor, será establecida como cabeza de los montes. Entonces mire el final. Y aquí, hermano, nosotros entonces siempre busquemos, subir al monte. Estar siempre en la parte superior del monte, arriba. Y que como iglesia entonces seamos un monte de Dios que cada vez se eleve más y que su gloria nos cubra cada vez que nos reunimos. Que seamos como el monte de Sión y que habitemos pues en el monte de Sión. Entonces, hermano, ¿quiénes son aquí? Estos son los habitantes del monte de Sión. ¿Cómo es su final? Son exaltados, porque ahí dice que son puestos como cabeza de los montes. Y yo le diría, hermano, aún antes de irnos de esta dimensión terrenal, el Señor nos lleva de gloria en gloria, hermanos. Y así va a ser, no solo como monte de Dios, sino en nuestras vidas personales, familiares, matrimonios, y con todo lo que hacemos también en lo secular. Entonces, sí, hermano, me ayudan con micrófono, hermano. Como dice Ageo 1, subid al monte y cortar madera para que reedifiquemos nuestra casa. Cuando subimos al monte, cortamos madera para reedificar nuestra casa. Amén, amén. Y esa unción tenemos, hermano. Mire, usted reclámela, hermano, por la palabra primero, ¿verdad? Porque la unción viene del Señor, viene del Espíritu Santo, y también aún sobre los apóstoles que nos cubren, el apóstol Sergio, el apóstol Germán. Y no solamente estoy hablando de casa física, de templo físico. Estamos hablando de edificar la iglesia, de edificar este templo. Amén. Tenemos que ir al monte a cortar madera. Número 4, mire,
Hechos 2:17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, hermano, aquí, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los que se reúnen en el aposento alto, los que tienen aposento alto, los que buscan reunirse con los demás en el aposento alto. Aquí estamos reunidos en el aposento alto. Y no nos referimos al lugar físico. ¿Cómo es el final de los que están en el aposento alto? Perfeccionados por el Espíritu. Porque ahí derramaré del Espíritu, dice la promesa. Y comienza a hablar, mira, de vuestros hijos y vuestras hijas, y de vuestros jóvenes y de vuestros ancianos. Y esa es la perfección del Espíritu. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia perfecta, es una iglesia hermoseada. Hermanas, ustedes saben, el maquillaje, yo no sé si existe maquillaje con oro, no sé. Polvo, oro en polvo, ya debe de existir. Si se lo comen en un steak, hermano, yo no entiendo cómo eso es oro, ¿verdad? ¿Han visto un steak envuelto en oro? Yo lo he visto, pero en Instagram, hermano. Entonces, todo lo que hay, y de ahí las joyas, además ¿cómo se llama? Del maquillaje, de ahí las joyas, y de ahí las ollas también, ¿verdad? Y de ahí la ropa, hermano. Estaba viendo las sandalias de una novia, de un jeque, de una boda que nos pusimos a ver con mi esposa. 5 millones o 2 millones de dólares, porque las sandalias estaban llenas de diamantes, hermano. Es una tremendas cuestiones. Entonces, así la iglesia, así llegó Eliezer con joyas para Rebeca. Eso es aquí está hablando de la iglesia siendo hermoseada, perfeccionada, llena de poder, llena de los 7 espíritus de Dios. Amén. Número 5, Génesis 25:8. Mira este final. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. ¿Verdad? Hay cuestiones ahí. Pero aquí ¿a quienes vi yo pues que tipifica a Abraham? ¿Quiénes somos? Aquí en Abraham. Abraham es el padre de la fe. Entonces, los hijos de fe. Usted y yo somos hijos del padre Abraham, ¿cierto? Bueno, los hijos de fe. Terminamos como terminó Abraham. ¿Cómo es su final? En una estatura madura. Dice ahí, lleno de días. Murió anciano. El anciano o el ancianato es una estatura, hermano, espiritual. Así como se identificaba Juan, ¿verdad? Juan, el discípulo amado, el apóstol, el anciano, dice. Entonces, en estatura madura, y ahí usted puede sacar más, claro que sí, como el Espíritu le muestre. Hijos de fe. Hoy caminamos por fe, perseveramos por fe, como viendo lo invisible, y por fe saldremos de esta tierra también. Así como Moisés por fe salió de Egipto, hermano. Moisés conocía muy bien el poder que tenía Egipto, el poder que tenía Faraón. Si Faraón era visto como un dios, hermano, no como un presidente, que me perdonen los presidentes, pero como un dios era visto allá en Egipto en aquel tiempo. Número 6, Génesis 35:29. Vamos a ver a su hijo también. Y expiró Isaac y murió, y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Entonces, al ver yo aquí a Isaac,
quiénes son los Isaac. Isaac significa risa, significa regocijo. Entonces aquí, hermanos, son los que se regocijan en Dios. ¿Cómo es el final de los que se regocijan en Dios? Que son honrados, porque mire, sus hijos lo enterraron. Y es lo mismo que él hizo con su padre Abraham, por cierto. Isaac e Ismael lo enterraron a Abraham. Entonces Isaac fue enterrado por sus hijos, eso es honra. Sus hijos lo amaron, lo honraron, lo respetaron. Entonces el final de los que se regocijan en el Señor terminan honrados y amados. Los que le producen gozo al Señor, porque eso es lo que hacía Isaac. Le produjo gozo a su madre. No solo lo entierran los dos hermanos, sino que los dos hermanos ya están reconciliados. Ah, qué lindo. Ya están reconciliados. Sí, o sea, qué lindo. Porque podemos enterrar a un padre, los hijos, pero en disputa. Peleados entre ellos. Sí, pero ellos ya están reconciliados ahí. Entonces mire cómo estaba el corazón de ese padre en sus últimos días. ¿Cómo estaba? Contento, hermano. Porque si hay cosa, ¿verdad? Como padres, ver a nuestros hijos juntos, amándose y gozándose. Y unidos, ¿verdad? Y unidos. Entonces, gozándose por lo que él sembró en su vida. Su final, ¿cómo fue? Terminó gozoso. Terminó también alegre. Número 7 y último, hermanos de alabanza, por favor. No, falta uno más, perdónenme. Pero suban, hermanos de alabanza, por favor. Mire, Lucas 13:32, Jesús le contestó, aquí está: id y decirle a ese zorro, has de saber que yo expulso demonios y curo enfermos hoy y mañana, y al tercer día culminaré la tarea. Estamos en el tercer día, hermano, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y ya estamos en el tercer milenio. ¿Y el Señor qué va a hacer en el tercer milenio? Terminar la obra que empezó hace 2 días, hace 2000 años. Va a perfeccionar la obra que empezó. Por eso, para ese perfeccionamiento, mandó al Espíritu Santo. Nos ha dado al Espíritu Santo para ser perfeccionados. Y aquí, hermano, es un final escatológico también, pero véalo también en su vida privada, en su vida personal. El Señor va a perfeccionar, hermano. Él, mire, nos ha liberado y nos ha sanado. Y nos continúa liberando y nos continúa sanando. Sanando nuestra línea genética, sanando a nuestros ancestros, liberándonos de ataduras, de ligaduras, liberándonos de algunas idolatrías, liberándonos del arbolito, perdón, de muchas cosas, hermano, de atadura que no nos permiten avanzar. Y nos sigue liberando. Y Él va a completar, Él va a terminar la obra, hermano, como lo hizo en su vida, en su obra redentora. Mire, Juan 19, 28 y 30 dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura. Mire, Él dice, sabiendo que se había ya consumado. Me saltó esa frase, porque veo a Pablo sabiendo también que su obra había consumado, que había terminado, sabiendo que su vida había terminado también. Él se lo escribe y se lo dice a Timoteo, que él ya sabía que su carrera había terminado, él ya había culminado, había completado, había terminado genuinamente su carrera. El Señor Jesús también, mire, sabiendo que todo se había ya consumado, entonces subió a la cruz. Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, hermano, si la iglesia es de Cristo y fluye en el poder de Cristo, la iglesia va a saber, usted y yo vamos a saber cuando ya estemos terminando nuestra carrera, así como lo supo Pablo también. Por eso necesitamos ser perfeccionados y ser llenos del Espíritu Santo, así como Pablo sabía que había llegado
al final. El último, y aquí voy a cerrar con David, número 8. David, ¿cómo terminó? Y murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria, y su hijo Salomón reinó en su lugar. ¿Quiénes son los Davides? ¿Y cómo terminan los Davides en este tiempo? David era alguien que tenía como el corazón como el del Señor. David era un adorador. Entonces los adoradores en espíritu van a terminar enriquecidos y glorificados, porque David tenía trono y su hijo continuó, y ahí todavía puede agregarle más, porque no puse el hecho de que su hijo Salomón seguía en el trono, y eso era una gran honra. Eso es algo tan importante, hermano, porque Saúl no fue así. El hijo de Saúl no siguió reinando en el trono de Israel, pero David sí, un hijo de él continuó en el trono. Pero hermano, nosotros, por cierto, David de la tribu de Judá, así como nuestro Señor Jesucristo, y David figura también, vamos a terminar enriquecidos y glorificados, porque a los que de antemano Él conoció, a esos también llamó, a esos justificó y a esos glorificó, dice Romanos. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en su palabra. Por fe nosotros vamos a ser glorificados. Por fe nosotros vamos a terminar enriquecidos. ¿Enriquecidos cómo? Primeramente en nuestro espíritu, en nuestra alma. Amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Qué va a prosperar nuestra alma? Su palabra. ¿Cómo vamos a ser perfeccionados en el amor de Dios? Guardando su palabra. Y mire lo que este versículo, póngase de pie por favor, para orar, y leemos este verso. Primera de Pedro 1:5 dice: sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Importante, mediante la fe somos protegidos para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Yo solo pienso en la salvación, de lo que nos va a salvar el Señor a los salvos. Que el Señor, así como salvó a Noé y su familia de aquel juicio, así como rescató, levantó a Enoc, que así también Él nos salve. Pero es una salvación que viene por revelación, y va a ser revelado, dice, en el último tiempo, en este tiempo que estamos viviendo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Oh Dios, al ver tu palabra vemos cuán hermoso eres con nosotros, cuán fiel, misericordioso, bondadoso. Gracias te damos, Señor, porque cuando íbamos a soñar, cuando íbamos a pensar que tendríamos tan grande honor, honra y privilegios en tu reino, si andábamos perdidos, si andábamos muertos en delitos y pecados, si andábamos vagando sin rumbo como un barco a la deriva, pero tú nos llevaste a puerto seguro, tú nos llevaste, nos atrajiste a tu Hijo Jesús y fuimos salvos. Mas ahora has enviado también a tu Espíritu Santo para que nos traiga una revelación de otra salvación también. Ser salvos de confusión, ser salvos de contaminaciones, ser salvos de una vida en violencia, en soledad, ser salvos de pobreza,
ser salvos de una vida de una vida cristiana monótona, rutinaria, ser salvos de soledad, de ataduras, de ligaduras, ser salvos del día que viene, del tiempo de tribulación que viene como una prueba a los habitantes de la tierra. Señor, danos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu Espíritu Santo para ser moradores de Sión, moradores en el monte de Sión, ser parte de esa congregación de los primogénitos, de la congregación de los justos, cuyos espíritus han sido hechos perfectos. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo.